Buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda el instructor Edgardo Javier Rua Rangel. En esta ocasión vamos a mostrarles las diapositivas de diseño de redes, en este caso LAN y Switching, capa 2. Entonces, vamos a basarnos en este momento en todo lo que se llama tecnología Cisco. Empezamos. Como objetivos principales tenemos lo siguiente: describir cómo una red jerárquica soporta la voz, el video y las necesidades de negocios pequeños y medianos. Determinar el switch Cisco apropiado para cada capa en el modelo de diseño jerárquico. Eso va a ser nuestros objetivos a describir en estas diapositivas. Diseño de red capa 2. Como estamos viendo, la capa 2, que en este caso es la capa de enlace de datos, según el modelo OSI, nos vamos a basar en los switches de capa 2. Entonces, empezamos. Convergencia. ¿Qué es la convergencia? Pues convergencia es el proceso de combinar voz y video sobre una red de datos, los tres servicios en un solo canal. Tradicionalmente o anteriormente eran costosas y difíciles de implementar. El avance en la tecnología ha permitido que sean más fáciles de implementar y también ha rebajado sus costos, debido pues lógicamente al alto consumo en empresas medianas y grandes en la compra de switches y routers y tecnología en general. ¿Cómo era la convergencia de antes? Si vemos las diapositivas, vemos que tenemos la red de voz, teníamos la telefonía analógica por un lado, por otro lado teníamos la red de datos, o sea, internet, y por otro lado teníamos la red de video, o sea, CCTV, circuito cerrado de televisión. Esto, como les decía, esto es antes de una convergencia de servicios. Entonces, teníamos alto costo de equipos, varios equipos redundantes, altos costos, que al final ocupaban espacio, que no era lo ideal. Cuando se crea la red convergente, podemos tener los tres servicios y podemos organizarlo en una red que se llama jerárquica. Entonces, si vemos la imagen, tenemos la capa superior, que se llama núcleo, la capa de distribución, que es la del medio, y tenemos la capa de acceso, en el cual están conectados los dispositivos finales. Entonces, tenemos una capa convergente, tenemos una red convergente en el cual estamos, valga la redundancia, tres servicios convergiendo, y eso nos va a ahorrar equipos y costos. Vamos a ver las ventajas de tener una red convergente. Por ejemplo, como estamos hablando de la capa de enlace, vuelvo y repito, capa de enlace según el modelo OSI, o sea, capa 2, nuestro producto estrella es el switch. El switch es un dispositivo que me interconecta a dispositivos finales, o sea, LAN. Entonces, los switches de configuración fija no se les puede agregar características u opciones más allá de las que originalmente trae el switch. Entonces tenemos los switches que no son, digámoslo así, no se les pueden agregar más puertos. Ya están funcionales, están fijos, pero tenemos de 24 hasta 48 puertos. ¿Sí? Y tenemos la otra opción, switches de modulares. Permiten la instalación de tarjetas. Estas tarjetas contienen puertos de diferentes tecnologías. En general, su precio es alto. Lógicamente, porque pueden soportar más dispositivos finales, más velocidades, alto desempeño y alta densidad de puertos. Entonces, esa sería la ventaja. Estos puertos o switches de puertos fijos, son los utilizados para tecnologías, digamos, empresas pymes, pequeñas empresas o medianas empresas. Y cuando hablamos ya de switches modulares, estamos hablando de grandes empresas que tienen más allá de 100 o 200 equipos conectados hacia ellos. Eso encontramos las ventajas entre switches. Entonces, la situación aquí es encontrar el switch apropiado para conectar nuestros dispositivos finales. Desempeño del switch. Se deben considerar ciertos aspectos. En este caso yo he enumerado 3. Entonces, se debe considerar la habilidad del switch para soportar densidad de puertos, tasas de envío, suma de ancho de banda. ¿Qué es eso de suma de ancho de banda?
Recordar que cuando hablamos de ancho de banda estamos hablando de esa autopista en la cual circulan bits. Entonces, a mayor ancho de banda, mayor velocidad y mayor transferencia de datos. Entonces, cada puerto del switch me va a agregar un ancho de banda, pero yo puedo sumar esos anchos de banda. Entonces, lo que se conoce como densidad de puertos, número de puertos disponibles en un solo switch, 48 puertos máximos en un switch fijo. Como les decía, estos switch fijos son los que no se pueden, digámoslo así, no soportan más de 48 equipos finales conectados en él, ¿sí? O no son escalables, digámoslo así. En ocasiones es necesario maximizar el espacio y la potencia consumida. Tasa de envío define la capacidad de procesamiento de datos del switch por segundo. Como sabemos, a mayor información, mayor datos, esto se comporta como un equipo de cómputo. Entonces, tenemos un procesamiento de señal, tenemos un procesamiento de la información. Entonces, también debemos ubicarnos en un switch que tenga esa alta capacidad de procesar la información más rápida. Suma de enlaces, suma de ancho de banda, permite sumar hasta 8 enlaces para reducir problemas de embotellamiento. Entonces yo puedo decir que tengo 3 puertos y los convertirlos en uno solo, sumando sus anchos de banda. Otra característica que me dan los switches se llama lo que se conoce como potencia sobre Ethernet, Power over Ethernet. ¿Qué es esto? Permite al switch entregar potencia a un dispositivo sobre un cableado Ethernet existente, utilizado por teléfonos IPs, access point, como se muestra en la imagen. Entonces tenemos acá que yo puedo darle energía, lógicamente esta energía, este voltaje continuo, en este caso teléfonos o access point, sin necesidad de alimentarlos la red eléctrica. Es una ventaja que también proporcionan los switches. Si vemos la distribución para una red, en este caso una red grande, podemos ver que lo podemos distribuir en 3 capas, como mencionaba anteriormente. La núcleo, la distribución y el acceso. Cada capa tiene sus características y sus ventajas. Y nos va a dar un modelo jerárquico y un modelo eficiente. Entonces, como características tenemos lo siguiente. Facilitan la conexión de los nodos finales en la red, por lo tanto requiere de características como, estoy hablando aquí en este caso de la capa de acceso. Repito, la capa de acceso interconecto dispositivos finales, teléfonos, impresoras, PCs. ¿Qué debo tener en cuenta? Seguridad de puertos. Entonces aquí ya estamos dándole un poco de seguridad, ya que no puedo conectar cualquier equipo a la red, porque me puede afectar o hackear. Tenemos puertos fast o giga ethernet, dependiendo. ¿Sí? Si hablamos de los puertos, si hablamos de switches 2960, estamos hablando de puertos que funcionan a fast ethernet, o sea, velocidades hasta de 100 megabits por segundo. Y si hablamos de puertos de giga ethernet, tenemos velocidades hasta 1000 megabits por segundo. Entonces hay que mirar las ventajas que proporcionan estos puertos. Power over Ethernet, PoE, como les decía, me da energía o energiza a los dispositivos finales. Suma de enlaces, yo puedo sumar 3 enlaces que tienen 100 megabits, convertirlos en 300 megabits, porque se pueden sumar los enlaces en uno solo. Y cuando hablamos de calidad de servicio, en este caso, hablamos de redes convergentes, que es lo que estamos mencionando. Entonces tenemos datos, voz y video, y yo puedo priorizar el servicio que más capacidad de consumo tenga en la red. En este caso sería el video, entonces priorizo ese servicio, dándole una calidad de servicio mejor. Depende de la red si está embotellando, si está congestionándose o embotellando. La suite de capa de distribución, que es la del medio, tenemos solamente switches entre ellos. Estos switches, a diferencia de la capa de acceso, proporcionan otras ventajas. Entonces, ellos recolectan los datos de los switches de la capa de acceso y envían ese tráfico a los switches de la capa de núcleo. Entonces, ahí que tenemos lo siguiente, altas tasas de envío, giga Ethernet o 10 giga Ethernet. Entonces, aquí ya no manejamos velocidades fast, sino velocidades superiores, o sea, velocidades de giga Ethernet. Tenemos componentes redundantes. ¿Qué es eso de componentes redundantes? Son que los switches están interconectados entre sí. Si vemos acá, por ejemplo,
Yo puedo decir que esto es un enlace redundante, dándole, esto lo puedo colocar más redundante, enlaces redundantes, enlaces redundantes. Entonces estoy dando mayor, digamos, mayor capacidad de conexión a los switches. Por si en llegado caso una conexión falla, pues la red no va a caer, sino va a irse por otro lado. Suma de enlaces, ya explicaba que yo puedo sumar los enlaces, ¿cierto? Para mayor capacidad de ancho de banda. Y de nuevo aplico la calidad de servicio. Pero una de las grandes ventajas es que tenemos es que maneja mayores velocidades que en la capa de acceso. Switch de capa de núcleo. La suite de capa de núcleo la encontramos acá. Esta suite de capa de núcleo, lo que se conoce como capa de núcleo, es el backbone de alta velocidad y requiere switches con altas tasas de envío y adicionalmente manejamos de nuevo gigabit o 10 gigabit de Ethernet, componentes redundantes como vemos acá, suma de enlaces y calidad de servicio. Aquí deben trabajar switches de altas velocidades y de mayor procesamiento porque son los que van a llevar prácticamente toda la información o el ancho de banda hacia las capas inferiores. Como conclusión de la diseño de capas o diseño de la red jerárquica, entonces el diseño de red jerárquica trata de aspectos de desempeño, escalabilidad, mantenimiento y administración. El análisis de tráfico utiliza para monitorear el desempeño de la red. El diseño jerárquico está compuesto por 3 niveles de acceso, distribución y núcleo, como lo vimos ahí. Los switches seleccionados para cada nivel deben cumplir las necesidades de capa jerárquica, al igual que las necesidades del negocio. Entonces, todo se va a basar o adaptarse a las necesidades de lo que pida su negocio o empresa, ya sea una empresa pyme, pequeña empresa o una gran empresa. Depende de la capacidad de usuarios y anchos de banda que se necesitan para poder trabajar. Bueno, hasta aquí llegamos con la presentación. Espero que se haya entendido. Muchas gracias.